Bienvenidos un día más a Cita Previa, su programa de salud. Les adelanto en tan solo un segundito todos los contenidos del programa de hoy. Estará con nosotros Pedro Carretero para hablar de las alergias a los animales, también Gustavo Lorenzo, con el que hablaremos de fimosis, como siempre volverá Pilar San Martín, y además hablaremos de implantes y de la enfermedad rara de ataxia. De nuevo nos acompaña un colaborador y amigo ya de Cita Previa. Hablamos de Gustavo Lorenzo. Muy buenas noches. Buenas noches, Carmen. Y bienvenido de nuevo. Gracias. Un placer tenerte aquí en el plató, porque como decimos, siempre colaboras un poco por la parte de atrás, ¿no? Sí. Nos ayudas a conseguir invitados y demás, pero bueno, hoy estás aquí para hablar de fimosis. Así es. Gustavo, explícanos qué es la fimosis. Bueno, la fimosis es la estrechez que se produce por la piel que recubre el glande. Es decir, el glande es algo que todos conocemos básicamente. La piel que recubre ese glande, cuando se cierra, se estrecha, produce, llamamos nosotros, fimosis. Es decir, cuando no podemos esa piel tirarla hacia atrás, porque se adhiere por lo que fuera, lo llamamos fimosis. No nos permite ver a nosotros ver el orificio de la uretra. ¿Qué problemas o consecuencias tiene la fimosis? Generalmente se conoce que hay una fimosis fisiológica, ¿sí? Que es en los pequeñajos, niños de un año, año y medio. Habitualmente esa piel está adherida, ¿sí? Y no permite de forma sencilla rebatirla, pero eso es fisiológico, no es algo que sea patológico. Muchas veces las mamás consultan por esto porque le dicen que tiene una fimosis y en realidad no es, sino que es un proceso fisiológico normal que con el tiempo, alrededor de 2 o 3 años, se va solucionando solo sin tener que hacerle nada. Pero luego hay otras personas que sí que necesitarían un tratamiento. Bueno, con respecto a los chicos, ¿sí? A los niños, cuando superan los 3 años y medio y vemos que esa piel, esa estrechez de la piel no se puede rebatir bien, ya ahí debemos empezar a pensar que por ahí tiene algún problema o alguna adherencia un poquito más firme que no permita que eso se tire hacia atrás adecuadamente. Siempre, es decir, nosotros valoramos si eso es posible o no, porque la mayoría de las veces esas adherencias que llamamos son laxas y simplemente con algún tipo de crema logramos de que esa piel baje adecuada. Pero siempre hablamos en chicos que superan los 3 o 4 años, no antes, ¿sí? ¿Cuándo hacemos algo antes? Es decir, antes de esa edad, cuando el chico tiene algún problema. Por ejemplo, viene a la consulta y las mamás nos dicen, cuando hace pis se le hace un globito, no puede orinar o hace un globo, o tiene alguna infección o tuvo algún proceso en esa zona que le está generando algún problema. Entonces, si esa fimosis, diríamos, fisiológica, se complica con alguna de estas cosas, deberíamos actuar antes. Y en este caso, ¿qué tratamiento debería seguir con un niño que tiene menos de 3 años? Bueno, si pasa eso, dependiendo un poco de cada una de las cosas, porque a veces vemos que tiene unas adherencias, ese globito que se forma al orinar es por las adherencias, con una simple crema en la consulta se pueden liberar las adherencias y se soluciona el problema. Pero va a depender un poco de cómo lo veamos. A veces esas adherencias son más firmes, ¿sí? O al querer rebatir el prepucio hacia atrás, vemos que genera algún tipo de estreñimiento o anillo posterior, es decir, al querer tirarlo, y ya acá en una crema simplemente no se solucionaría, sino habría que hacerle algún procedimiento quirúrgico. Gustavo, háblanos de ese procedimiento quirúrgico, porque tú precisamente eres cirujano infantil en el Hospital General Yagüe y eres una de las personas que mejor nos puede explicar en qué consiste esa intervención. Es decir, en lo que es la cirugía en sí, hay 2 o 3 tipos más frecuentes, pero por lo general cuando uno tiene un problema así de fimosis, siempre aclaro, en chicos mayores de 3 o 4 años, porque es lo que te vuelvo a decir, muchas veces les dicen tiene una fimosis y realmente no es eso. Lo que hacemos es resecarle toda esa piel, es esa piel que cierra, que no permite que el glande se vea, se la resecamos y le queda el glande a la vista. ¿Sí? Es una cirugía muy habitual, muy frecuente y se hacen, no te digo cientos, pero se hacen muchas. ¿Por qué? Porque para llegar a la cirugía siempre hay unos pasos previos. No todos los chicos llegan a cirugía. A veces lo solucionamos, como te dije, simplemente con alguna crema o liberando las adherencias que tienen, nada más. ¿Qué personas intervendrían en una cirugía así? Bueno, esta es una patología de la cirugía pediátrica. No es una patología, es un niño, por lo tanto, le incumbe al cirujano pediátrico.
no al urólogo, cuando ya son chicos mayores, porque también existe la fimosis en chicos mayores o incluso adolescentes o en adultos. Esa parte la ve el urólogo, pero cuando son niños es una patología del cirujano pediátrico. Es decir, el que generalmente la ve el pediatra es el que manda al cirujano, el cirujano lo evalúa, el 90% no hay que hacerle nada porque solo se soluciona, y si hay que hacer algún procedimiento lo hace el cirujano pediátrico. ¿Cuánto tiempo suele pasar desde que nos damos cuenta de que hay un problema hasta que se soluciona, como dices, de manera por ser fisiológico? Es que mira, cuando complicado, ¿no? No es tan complicado. Generalmente lo ven a los chicos y dice el pediatra, tienen un año. Y dicen, no vemos, esto parece estar un poco cerrado, esto es una fimosis, y lo mandan al cirujano. En esos chicos pequeñitos, año y medio, generalmente no hay que hacerle nada de nada, porque esa fimosis que ellos ven es fisiológica, a no ser que le esté dando algún problema, como te dije, una infección, que se le forme un globo o que le condiciona algún proceso patológico sobre la zona. Pero eso, si no das nada y el chico orina bien, hay que dejarlo, que solo con el tiempo se va solucionando. Gustavo, tampoco habría que preocuparse demasiado por los síntomas, porque supongo que es un problema que lo puede ver cualquier médico en una revisión normal. Es que realmente lo tiene que ver cualquier médico en una revisión normal. Ajá. Es decir, el pediatra debe saber, cuando ve eso, que hay fimosis fisiológicas y que no hay que hacerle nada al chico, sino tranquilizar a la madre, decirle que eso a los 2 o 3 años se suele solucionar, y simplemente, es decir, darle pautas de control o pautas para que ellos sepan y no preocuparse. Porque en realidad no es una patología en sí. Si hablamos de algo fisiológico, por lo tanto no es patológico. Se convertiría en patológico si hay algo asociado a eso. Pero que son los menos. Los menos. Gustavo, ¿hay algo más que quieras añadir? Porque yo creo que más o menos... No, simplemente es eso, que la fimosis en los niños, esta fimosis fisiológica existe en casi todos, que no hay que hacerle ningún procedimiento, incluso no hay que intentar, que a veces le dicen, no, tire la piel para atrás. No hacerle nada. Porque si el chico orina bien, la naturaleza solo lo va a solucionar. Si pasan los 3 años o 4 años y continúa así, ahí sí hacer una consulta, o en el caso de que tenga algún proceso infeccioso o le condiciona algún problema esa estrechez. Si no, nada. Gustavo, pues muchísimas gracias, yo creo que ha quedado más que claro. Perfecto. Vamos a hablar ahora de implantes y del caso de Javier Irazábal. Javier fumaba mucho y ya ha bajado el consumo, algo que les recomendamos que lo hagan todos ustedes en casa también. Un cúmulo de circunstancias acabaron con la salud bucodental de Javier. Cada día los dolores iban en aumento y perdió varias piezas en poco tiempo. Yo cada día me encontraba que me dolía más la boca y hasta los dientes se me iban cayendo. Ya que me hicieron unas pruebas, me miraron cómo tenía la boca y claro, estaba horrible. Las causas por las que Javier llegó a esta situación fueron varias. Por un lado, fumaba cerca de 40 cigarrillos diarios, no cuidaba adecuadamente la dentadura y además padecía periodontitis. Sin duda, yo fumaba mucho, fumaba un par de paquetes diarios. Ahora he bajado muchísimo, he bajado medio paquete. Y igual, y aparte no solo de fumar, yo creo que me la cuidaba ya muy poco. Porque la dentadura, la higiene, todo. Yo creo que todo venía a cuento. El tabaco pienso que mucho. Afortunadamente, el caso de Javier tenía solución. La solución, que no me dejaban un diente vivo. O sea, mis dientes no, porque tenía una enfermedad muy grande en la boca. Tenía tal infección y tal enfermedad que la solución pues era eso. Implantes, quitarme todos los dientes, hacerme todo el tipo de la operación que me hicieron y reestructurarme todo, hasta hueso tuvieron que reestructurarme para poder ponerme todo lo que me pusieron. Aunque para que no se le infectase la boca al colocarle los implantes tuvo que reducir el consumo de cigarrillos. El tabaco contiene componentes que hacen que los capilares tengan una pequeña vasoconstrucción, lo que impide que la sangre llegue adecuadamente. Al no llegar los hematíes que permiten la recapilarización del tejido impactado, se puede infectar. La evaluación de la afectación del tabaco a los dientes es que la enfermedad periodontal, que es la comúnmente llamada piorrea, pues en un 50% de fumadores existe esa patología. Y sobre los implantes en concreto, pues existe la posibilidad de fracaso del implante por formación de tejido blando alrededor del mismo en un 15 o 20% más que en un paciente que no fume. Si bien es cierto que el 90% de pacientes que operamos son pacientes fumadores, porque por eso precisamente han perdido sus dientes.
Lo que sí que también es verdad es que una vez que el paciente se ha visto que ha perdido todos los dientes, suele cambiar completamente sus hábitos, reducir el tabaco, mejorar las técnicas de higiene, y tenemos un paciente pues que ha reconocido que tiene la segunda oportunidad de tener unos dientes fijos, ¿no? Gracias a los avances tecnológicos aplicados a la implantología, las intervenciones son más sencillas y seguras. Estamos en la unidad de escáner dental y esta tecnología nos permite desarrollar la cirugía guiada por ordenador. Como estáis viendo en las imágenes, podemos evaluar la anatomía de una mandíbula y en ella localizar estructuras anatómicas como por ejemplo nervios, arterias, músculos, y mediante esta tecnología podemos diseñar un aparato por ordenador que nos va a permitir insertar los implantes en la posición más exacta, precisa, como si de relojería se tratara, sin necesidad de abrir la encía. Este protocolo se va a adaptar para aquellos pacientes para los cuales el tiempo es realmente valioso, ya que vamos a poder intervenirlos sin necesidad de hacer ningún tipo de cirugía. El periodo de posoperatorio va a ser mucho más corto, vamos a tener menos inflamación como pacientes y además en el mismo acto quirúrgico podemos colocar unos dientes provisionales. Todo esto implica una planificación mayor, vamos a estudiar mucho más el caso y por lo tanto vamos a tener una seguridad absoluta, ya que vamos a transferir estos datos que existen en el ordenador de una manera exacta y precisa a la boca del paciente. Técnicas que reportan beneficios al paciente de cara al periodo postoperatorio. Estuve una semanita, digamos, de reposo, no llegó a hinchárseme mucho la cara, no me dolió, pude comer tranquilamente, bueno, cosas suaves, lógicamente. Y estuve muy bien. Bueno, la cara se me puso un poco, pero claro, yo no salía, digamos amarilla, no llegó al hinchazón, pero eso es lógico. Hay gente, cada cuerpo tenemos unas reacciones, ¿no? Entonces a mí muy bien, porque no tuve dolor en absoluto nunca. Avances que han conseguido que el tratamiento al que Javier ha sido sometido sea infinitamente más llevadero y que ahora no dude en recomendarlo a sus allegados. Lo recomiendo, sin duda, lo recomiendo porque yo estoy encantado, y no solo calidad de vida, todo. Ya han oído el testimonio de Pedro Irazábal, se lo recomienda y yo también acudan a Implante. Continúa cita previa y lo hacemos con Pedro Carretero, está aquí para hablar de la alergia a los animales. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien, encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí en el plato de cita previa y esperamos tenerte pronto porque el tema de las alergias la verdad que es algo que en general preocupa y que siempre viene bien saber un poquito más, ¿verdad? Sí, tenemos mucha incidencia de la población burgalesa de pacientes alérgicos. En el caso de hoy, Pedro, queríamos hablar de las alergias a animales. ¿A qué tipo de animales podemos tener alergia? Pues hay una revisión española del año 95 que habla de 366 tipos de animales. Seguramente en revisiones mundiales habrá mucho más, pero principalmente son animales que tienen pelo y plumas. Los más frecuentes, pues los de casa, el perro y el gato. Luego, pues el resto de las mascotas, que hay pues hámster, cobayas, incluso hurones ahora que tiene la gente. También hemos tenido algún caso. Luego están los animales de granja, la vaca, el cerdo, bueno, el caballo es de granja, pero también es como una afición, como un hobby, como un deporte. Luego tenemos incluso reptiles, las iguanas. Increíble. Sí, también. Algunas serpientes, esos son casos, la verdad, que muy raros. Y luego tenemos incluso casos raros que son alimentos incluso para peces, los gusanitos que hay, que se dan, se llaman quironóminos, y luego ya un poquito aparte, el tema de la cucaracha. Es un animal que también da alergia, pero que en España no hay mucha incidencia. ¿Cuáles serían los síntomas? Supongo que serán muy diferentes de unos animales a otros. No, básicamente son los mismos. No he comentado antes que también están las plumas de las aves, que también es importante. Los síntomas son similares. Generalmente se produce una rinoconjuntivitis, una afectación de los ojos, con lagrimeo, lloran, pican, de la nariz, que tienes pues moco como agua principalmente, nariz tapada. Y luego ya en casos más evolucionados hay crisis de asma, con fatiga, ruidos en el pecho, casos ya muy graves que llamamos anafilaxia, donde aparte de los síntomas respiratorios pues también hay síntomas cardíacos, con bajada de la tensión, vómitos, pérdida de conocimiento. Y luego hay un caso un poco aparte que es con las palomas, que es una inflamación, se produce una cosa que se llama neumonitis, alveolitis, que es una inflamación del pulmón. Pero decías que podía derivar incluso en asma, pero la gente que ya tiene asma es más
probable que acabe teniendo alergia a un animal? Sí, un poco hay una determinación genética para el asma, no en todos los casos, y a la vez, por otro lado, por otro camino hay una determinación genética para la alergia, que llamamos atopia. Esos dos caminos se pueden fusionar. Que uno tenga predisposición para la alergia y predisposición para el asma, y después está la exposición a esos animales. Entonces es cuando se produce. Aparte, en el asma, digamos que se rompe un poco la puerta de entrada de las defensas, o sea, lo que es la barrera, la piel por dentro, que llamamos mucosa del bronquio, se rompe y permite más que haya un contacto entre lo que produce alergia y el sistema inmunitario, que al final es lo que se altera en la alergia. ¿Qué solución tiene? La solución, vale. Complicado, ¿verdad? Bueno, fácil y complicada. Vale. Solución es retirar el animal. Eso es lo básico. ¿Que no se puede? Pues hay una serie de medidas que se recomiendan, sobre todo pues no entrar el animal en la habitación, luego en el dormitorio principalmente. Luego hay unos filtros que se llaman de HPA, que son unos filtros especiales que absorben más y eliminan las sustancias que producen alergia. Lavar a altas temperaturas, cubrir incluso con unos plásticos las camas, y luego hay unos productos comerciales pero no son totalmente fiables. En el fondo es evitar el contacto con lo que produce la alergia, porque realmente eso se queda en el ambiente, son proteínas lo que produce la alergia. Incluso en el gato se ha visto que incluso retirando el gato del domicilio han pasado hasta 3 y 6 meses y todavía aparecía aquello lo que nos da alergia. Pero ¿hay algún problema si tenemos alergia, por ejemplo, al pelo del gato y pasamos 2 horas en una casa en la que hay un gato? Sí, especialmente el gato. Hay dos como animales que quizás los síntomas son más intensos, el gato y el caballo. Entramos en una casa, somos alérgicos al gato, en nuestra vida habitual no tenemos problemas, y entramos, por ejemplo, a ver, pues vamos a ver pues un niño que es muy frecuente, va a ver a los abuelos tienen gato y a los pocos minutos ya sabe que allí está el animal, o sea, no todo enseguida. Los síntomas, por ejemplo, con el gato son muy intensos y muy rápidos. ¿Y por ejemplo con el perro? ¿Sería diferente? Con el perro ya sabemos un poco, entre comillas, no está totalmente demostrado, es un poco la experiencia, que los síntomas aparecen un poquito más tarde, pero aparecen. Y una pregunta, ¿una persona que tenga alergia a un hámster tendría alergia también al gato o al perro, o es específico cada alergia a un animal? Vale, la alergia puede existir una alergia específica a un solo animal, pero también existe una cosa que llamamos reacciones cruzadas, que lo tenemos en todas las cosas que producen alergia. Depende de las proteínas. Es un poco el mundo nuestro, ya no es un mundo de decir tengo alergia al hámster ni al gato, sino alergia a unas proteínas. Dependiendo un poco del perfil que se tenga, se puede tener exclusivamente un animal o se puede tener a muchos animales de pelo. Conozco algún caso de gente que ha metido un animal en casa, por así decirlo, y ha pasado igual hasta un año cuando ha empezado a notar los primeros síntomas. ¿Qué periodo teníamos que contar con él para saber si tenemos alergia o no tenemos alergia, o si puede ser otro tipo de problema? El periodo es muy variable. Depende bastante de esa predisposición que tengamos para tener problemas alérgicos. O sea, si un paciente tiene alergia ya a algo, a cualquier cosa, existe ya una base que le predispone, que le hace más fácil que se haga alérgicos a otros. Por eso decimos que, hombre, que los animales están muy bien de compañía, ayudan, animan, pero si uno tiene una base alérgica, pues casi mejor evitarles. En caso de duda, ¿deberíamos acudir a nuestro médico y qué tipo de pruebas nos podrían hacer? Nosotros, cuando nos remite, generalmente son los médicos de atención primaria, los pediatras. Lo que hacemos es una historia clínica exhausta, buscando el origen de la reacción, y luego lo que hacemos son generalmente unas pruebas en la piel. Si es necesario, añadimos un estudio en sangre, y después completamos también el estudio con otras pruebas, espirometrías, para ver si hay problemas de bronquios. Básicamente hacemos eso. Pero pues muchísimas gracias por darnos estos pequeños consejos. Vosotros. Y lo tendremos que sentir mucho porque tenga alergia a un animal, porque poca solución le hemos podido dar. No hay muchas, la verdad que no hay muchas. Espero verte pronto por cita previa. Nosotros seguimos, lo vamos a hacer hablando de una enfermedad rara, de la ataxia, que es una enfermedad degenerativa que afecta a la coordinación del movimiento. Lo vemos en el siguiente reportaje. En España hay 1,5 millones de personas que sufren alguna de las 8.000 enfermedades raras catalogadas. Una de ellas es la ataxia, una enfermedad degenerativa que afecta a la coordinación del movimiento. Esa descoordinación consiste en que ciertas partes del cerebro, de las neuronas y demás, se van deteriorando por un problema de exceso de hierro. Es como si se fueran oxidando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que estas neuronas son las que transmiten la señal a los músculos del cuerpo, a todas las partes, ¿no?
La ataxia afecta a 1 de cada 30.000 personas, una enfermedad rara que a día de hoy no tiene cura. Al principio se nota esa descoordinación en que suele salir a una edad temprana, sobre los 12, 15 años, empieza una descoordinación de los miembros inferiores. Empieza un andar ambulante, un andar torpe y bueno, con el paso del tiempo, como si dijéramos, va progresando y va subiendo hacia los miembros superiores, al tronco, le afecta al habla, o sea, es una descoordinación total. José Manuel y Juana son 2 de las personas afectadas por ataxia. Les diagnosticaron la enfermedad a la misma edad, con 14 años. Tras realizarles un rosario de pruebas, comenzó entonces una nueva vida. Dificultades muchas. Me tienen que levantar, que lavar, que vestir, que ayudarme a comer, porque hay ciertos alimentos que no puedo. Y dificultades, por eso cada vez me cuesta más hablar, ya no puedo escribir. Yo hago mi vida normal, tengo mi casa, estoy casado, tengo mi mujer, soy independiente para todo, trabajo, lo hago todo, que yo más o menos todavía soy independiente. Los afectados reclaman una mayor atención por parte de las administraciones para poder cubrir sus necesidades. Demando fisioterapia. La vía pública, que esté más accesible. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Y como siempre acabamos cita previa con nuestra sección del médico de familia, que dentro de poco cambiaremos ya y la denominaremos sección de Pilar San Martín. Muy buenas noches. Buenas noches, Carmen. Tu sección ya. Ya es mi sección. Ya le ponemos tu nombre y todo, y si quieren dirigirse precisamente a Pilar San Martín, ya saben que pueden hacerlo a través de citaprevia@rtvcil, que es nuestro correo, o a través de Facebook o Twitter. Y nos mandan preguntas como la siguiente. ¿Hay algún modo de eliminar una marca de quemadura? Una cicatriz de una quemadura depende de muchos factores para que se elimine o no se elimine. Depende del tipo de piel que se tiene, depende de la edad, depende del tipo de quemadura, de la localización, de la profundidad. Entonces, si son cicatrices muy leves, muy superficiales, es muy sencillo que se quite sola con el tiempo, o con unas cremas hidratantes o con tratamientos tópicos más específicos. Pero cuando ya son más profundas o son en algunas zonas del cuerpo más delicadas, o tienes una mala cicatrización y son hipertróficas o queloides, es más complicado quitarlas. Entonces hay tratamientos más específicos como dermoabrasión, como láser, como injertos o incluso la cirugía, que con eso se reduciría la cicatriz, pero quitarlas al 100% pues es muy complicado en esos casos. ¿Y este tipo de tratamientos los encontramos en el médico o en un centro de estética? Pues hay algunos tratamientos que son más estéticos y hay otros tratamientos que son más médicos, dependiendo del tipo de lesión que sea. Así que a lo mejor consultar a nuestro médico y que nos diga según el tipo de cicatriz o la marca que nos haya quedado, qué solución hay. La siguiente pregunta que tenemos hoy, Pilar, es ¿por qué se forman las calenturas? Las calenturas están formadas por un virus que se llama herpes simple. Prácticamente el 90-100% de la gente estamos infectados con ese virus, pero no nos produce lesiones. Entonces, ante cualquier cambio en nuestra situación normal, como puede ser una fiebre, como puede ser estrés o como puede ser una enfermedad o cualquier cosa que nos altere un poco nuestro estado normal, puede hacer que nos salga ese virus que está acantonado dentro de los ganglios. Entonces se nos producen las calenturas, que son unas lesiones vesiculosas como ampollitas de líquido transparente que pican, escuecen, duelen y que cuando se rompen pues forman unas costras amarillentas, que es lo que denominamos calentura. La siguiente cuestión que nos manda uno de nuestros espectadores es ¿cómo funciona un marcapasos? Bueno, un marcapasos, a ver, es un poco complicado de explicar, pero voy a intentar ser muy instructiva, ¿vale? De acuerdo. Entonces, un marcapasos es un aparato electrónico que consta de un generador de impulsos eléctricos y un cable.
Entonces, los marcapasos pueden ser externos cuando son temporales, para momentos puntuales por alguna patología que hay en el corazón, o pueden ser permanentes, que ya se ponen subcutáneos, debajo de la piel. Entonces, el cable se pone en la zona del corazón en la que queremos que haya un impulso eléctrico. El corazón todo en sí funciona como si fuese un circuito eléctrico con impulsos, ¿no? Cada latido pues son impulsos de las diferentes zonas de este circuito. Entonces, cuando alguna de estas zonas se ha lesionado y se produce un cortocircuito, es cuando tenemos que poner un marcapasos. Entonces, dependiendo del tipo de lesión que se tenga, el marcapasos funciona de una u otra manera. Puede ser continuo, porque ese estímulo nunca llega y es el marcapasos el que lo produce constantemente y el corazón funciona gracias a ese marcapasos, o puede ser simplemente que el marcapasos está ahí paradito y cuando nos falta de llegar a ese estímulo es cuando toca ese cable y salta la chispa. Yo creo que se ha entendido bien, Pilar. Bueno. Pero cambiamos radicalmente de tema, porque la siguiente pregunta es: ¿qué es el virus del papiloma? Bueno, el virus del papiloma es un amplio grupo de virus en el que hay más de 100 tipos. Dentro de estos, como unos 40 o así son de transmisión sexual. Y luego dentro de estos hay unos poquitos que pueden producir lesiones cancerígenas, que favorecen el cáncer. Entonces, dentro de todo este grupo de papilomas pueden estar los que producen las verrugas vulgares, las verrugas plantares de los pies, y también puede haber otros, los de transmisión sexual, que son tipos diferentes, que pueden producir condilomas o verrugas genitales, y estos son los que algunos de ellos, una pequeña cantidad, pueden estar relacionados con cáncer genital, con cáncer anal o algunas veces con cáncer faríngeo o de vías respiratorias. Pilar, la última pregunta que tengo surge un poco a raíz de nuestros seguidores en Facebook, que vieron la semana pasada que hicimos un reportaje sobre la clínica Nueva Vida, clínica en la que trabajas, y quieren que les comentes un poco qué próximos talleres van a poder disfrutar, si se apuntan, y van ahí hasta calle Doña Berenguela. Calle Doña Berenguela. Tenemos previstos para el mes de marzo varios talleres, está en nuestra web, en nuestro blog y en Facebook. Tenemos un taller de gestión de duelo, tenemos un taller de masajes del bebé, tenemos otros talleres de abuelos, sabios cuidadores, que están dirigidos a estos abuelos que cuidan a sus nietos y que a veces no saben si lo hacen bien, si no lo hacen bien, que a veces tienen complicaciones con los hijos, algunas broncas, algunos líos, o cuando llega un momento que no saben qué hago con mi nieto, tiene fiebre, qué hago, está tosiendo, necesita ir al médico, no necesita, pues con eso les orientamos. Pues Pilar, que menos que por lo menos animar a todo el mundo a que se pase y pregunte. Pues sí, si está convencido, sí, pues que se apunte a uno de esos talleres. Muchísimas gracias, Pilar. Nada, gracias a ti. Nos vemos la semana que viene, y a todos ustedes también les veo la semana que viene. Ya saben que nos pueden mandar todas sus preguntas, todas sus consultas a citaprevia@rtvcyl.es o contactar con nosotros vía Facebook o Twitter, como ya lo hace mucha gente. Les espero la semana que viene.